Hola, ¿cómo están todos ustedes? Nos encontramos ya en la última capilla, en la última semana de este tiempo que nos toca estar compartiendo. Bueno, estaremos empezando otra vez en el próximo bimestre, pero para este bimestre es el último tiempo y quisiera estar compartiendo con todos ustedes sobre el tema de nuestra vida cristiana, cómo el Señor nos reta a vivir esta vida como sus discípulos. Y quisiera compartir justamente con todos ustedes con un tema llamado lo que escribe en el libro de Hechos, capítulo 29. A veces algunos de ustedes se estarán preguntando, Pastor Juan, capítulo 29 del libro de Hechos, ¿no es que termina en el capítulo 28? Sí, es así. El libro de Hechos termina en el capítulo 28 y quisiera dar la lectura con todos ustedes para reflexionar. Hechos 28, 28 al 31. Libro de Hechos, capítulo 28, 28 al 31. Dicen, sepan pues que a los gentiles es anunciada esta salvación de Dios y ellos oirán. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que alquilaba. A todo lo que venía a él, les recibía allí, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. Bueno, esta es la conclusión del libro de los Hechos. Pero pareciera que este libro de Hechos termina medio inconcluso. Ustedes ven algunas películas que tienen un fin medio inconcluso, que termina con puntos suspensivos y da lugar para que salga el próximo capítulo o el próximo película. Recuerdo todavía cuando yo era joven la película Rocky, Rocky 1, 2, 3, 4 y sigue dando apertura a la siguiente sesión de historias, lo que ha sido Superman también. Pareciera que termina, pero da una apertura a puntos suspensivos diciendo que hay algo más. Y es así el libro de los Hechos. O muchas veces también dicho Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el protagonista. Pero este libro, que es la segunda parte de lo que escribe Lucas, el que anduvo siguiendo con el apóstol Pablo, tiene 2 series de libros. El primero fue el Evangelio de Lucas, que habla sobre nuestro Señor Jesucristo y los hechos de Él. Y termina con la segunda parte, que se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuenta sobre lo que ha sido la continuidad del Espíritu Santo obrando en la iglesia. La primera parte sobre Jesucristo y el Evangelio de la salvación. La segunda parte, cómo vivieron las personas que fueron tocados por aquel Jesucristo y que fueron tocados por la obra del Espíritu Santo, la promesa de nuestro Señor Jesucristo y lo que llega a suceder con esas personas que experimentaron a Jesús a través del poder del Espíritu Santo y salen a testificar desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo creo que no hay ningún libro tan excitante como el libro de los Hechos y quizás es uno de los libros que más me entusiasma porque tiene que ver con esa historia de la gente de Dios. Pareciera que al principio se basan las historias en 2 principales personajes, lo que es el apóstol Pedro y luego el apóstol Pablo, pero sin embargo en esa historia vemos el caminar de diferentes personas de Dios. Hechos 1:8 es lo que abre todo esto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
y la historia de la gente transformada. Empezamos con el nacimiento de la iglesia en Jerusalén, con esa profecía. Luego la iglesia se abre en Antioquía a través de las personas que salieron por la persecución de Jerusalén. Y las iglesias se expanden a través del primer viaje misionero del apóstol Pablo con Bernabé. Luego se puede ver el nacimiento de las iglesias en Asia Menor. Pero después del primer viaje, Pablo se va para Macedonia a través del llamado macedónico y nace la iglesia en Filipo. Y de allí llega el evangelio por toda Grecia, entrando por todo el imperio de Roma. ¿Saben qué? Lo más espectacular de lo que podemos ver en esta historia es que son historias de personas sencillas, en la gran mayoría. Los protagonistas del Evangelio, los protagonistas del libro de Hechos, fueron personas sencillas, gente común y corriente. ¿Y saben qué? Y es nuestra historia. El Evangelio cuenta el poder de Jesús, lo que Dios se ha manifestado en persona a través de Jesucristo para traernos redención. Pero ahí a través del libro de Hechos es como esta historia continúa a través de diferentes personajes de Dios. Y el libro de Hechos es esta narrativa de lo que sucede a las personas que han sido tocados por Jesucristo. ¿Saben qué? Y esta historia no es que termina hace 2000 años, sino esta historia sigue escribiéndose en el día de hoy. Y es por eso que lo he llamado Hechos capítulo 29, porque nosotros estamos escribiendo este libro de Hechos. No, el libro de Hechos no termina tratando de explicar todo lo que ha llegado posiblemente a pasar con el apóstol Pablo, con el deseo de él de lo que es de llegar hasta lo último de la tierra, hasta España. No da un punto final de cómo termina la vida de Pablo y el ministerio de Pablo, sino que simplemente que él está predicando libremente, sin ningún tipo de problemas, alquilando una casa en Roma, a pesar de que fue llevado preso a aquella ciudad. Es este libro de Hechos que se ha seguido escribiendo a través de diferentes personajes durante toda la historia. ¿Y saben qué? Es la invitación del Espíritu Santo a mí y a todos ustedes que sigamos escribiendo un nuevo capítulo en nuestra vida, llamado capítulo 29 del libro de Hechos. Les desafío a ustedes porque esta es nuestra historia, es nuestra vida. Estamos viviendo tiempos críticos en la historia de la humanidad. Quizás falte poco para que el Señor llegue. Todo lo que vemos en la historia del día de hoy, todo lo que está pasando en el mundo, de los problemas naturales, pero también de la historia de guerra, y con la apertura a las preguntas de que vendrá la tercera guerra, pareciera que cada día está más cerca que el Señor llegue, que Jesús llegue. Así que les desafío a ustedes, seamos aquellas personas que fueron llamadas por Jesús a ser sus testigos de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y en el cumplimiento de aquel mandato que dejó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, en Marcos 16 y en Lucas capítulo 24, llamado la Gran Comisión. Y como el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, nos describe, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Somos enviados por Jesús. Así que, con la misma palabra que dejó el Señor Jesucristo, somos enviados a vivir la vida del testigo, aquí y más allá, hasta lo último de la tierra. El Señor los bendiga a ustedes en su caminar y en esta vida de ser enviado por nuestro Señor Jesucristo con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios les bendiga.